y llega hasta Freud. Y va más allá, por ejemplo, hasta el surrealismo. Hay otro texto, además de los dos textos teóricos, hay otros dos textos de escritores. Uno es un texto muy breve y muy célebre, que es el prólogo a la invención de Morel, que escribió Borges para su amigo Bioy Casares. A comienzos de los 40, más o menos contemporáneo a este famoso prólogo, Borges, Bioy Casares y Silvino Ocampo hicieron una antología de la literatura fantástica, que es una gran antología de textos de todas las épocas y de todas las lenguas y culturas que ellos reúnen y que Borges prologa. En ese prólogo, Borges hace una afirmación que es un hipérbole. Él dice, bueno, toda la literatura es literatura fantástica, de todas las épocas y de todas las culturas. Los viajes de Gulliver, la obra de Luciano de Samosata, que es del mundo antiguo, los cuentos folclóricos. Bueno, es una típica provocación borgiana que no hay que tomar al pie de la letra. Ahí se juegan las estéticas de los escritores. Pero también hay algo del orden de lo... Borges realiza una operación ahí que se llama anacronismo, que los historiadores llaman anacronismo, es decir, aplicar a un fenómeno del pasado una categoría que es históricamente posterior. Borges comete ese anacronismo de modo deliberado y táctico y tramposo. Pero el fantástico como tal, ¿cuándo surge? Bueno, surge durante el siglo XIX, en el medio más o menos de esta línea que yo tracé. ¿Por qué surge? ¿En relación con qué? Bueno, en relación, digamos, surge como una reacción al racionalismo literario. ¿Y cuál sería el racionalismo literario? Tenemos claro que es el racionalismo filosófico, ¿no? La Ilustración, el sistema racional de Hegel, incluso en la ciencia, el positivismo lógico, que era muy importante en el siglo XIX. ¿Cuál sería la literatura racional si decimos que el romanticismo encarna el irracionalismo en filosofía y en literatura, sobre todo en literatura? Pues bien, el realismo literario. Esa es la tesis de Jackson, la tesis que van a encontrar en Jackson. Piensen que hay una relación directa entre el positivismo decimonónico y la novela experimental de un Émile Zola, que es el naturalismo, el último avatar del realismo literario. No puede hablarse de fantástico antes de que se haya estabilizado una versión racional de la realidad. Pensemos en los griegos, en la Ilíada, no sé. Un personaje tiene visiones en sus sueños que le revelan el futuro. ¿Diríamos que eso es un relato fantástico? No, porque los sueños premonitorios eran parte de la realidad de los griegos. La realidad no está dada, se construye. Esto no es solo histórico, es geográfico también, espacial. Hoy un chino vive en una realidad completamente diferente de la realidad de un europeo, porque ven el mundo de manera diferente. La literatura, como la filosofía, como la ciencia, son modos de ver y de entender el mundo. Si decimos que los griegos eran ingenuos porque pensaban que en los sueños los visitaban los dioses, estamos cometiendo un anacronismo. Un anacronismo malo, digamos, no como el de Borges. Nos exponemos al ridículo de que dentro de 1000 años los hombres del futuro, si la especie humana sigue existiendo, se rían de nosotros pensando que nuestros modos certeros y seguros de entender la realidad son en realidad convencionales. Por ejemplo, ahora confundimos la realidad con lo que pasa en la televisión o con lo que leemos en los diarios. Es el mismo problema. Pero volvamos a la Ilíada, que es el ejemplo. No podemos hablar de fantástico. Sería un anacronismo. Pero tampoco podemos hablar de realismo, que dicho sea de paso no es un género, pero ese es otro problema. El realismo no es parte del programa. El realismo también es algo propio del siglo XIX. Está relacionado con los nombres de los novelistas como Balzac, Stendhal, Flaubert, Tolstoy en Rusia.
La novela realista es la estabilización de una visión de mundo que triunfó y que se impuso a otros posibles. El mundo burgués, el mundo de la burguesía. No es casualidad que el manifiesto comunista de Marx y de Engels sea de 1848 y la novela realista florezca en la segunda mitad de ese siglo. Lo dejo para que lo piensen, no lo voy a desarrollar en este espacio. Borges, un siglo después de Edgar Allan Poe, autor clave para el fantástico, un siglo después de Poe, Borges piensa un poco como Jackson. Para él, el fantástico significa no realista. Hace un uso táctico de la noción. ¿Por qué? Porque su pelea es contra la novela de Eduardo Mallea y contra todas las novelas psicológicas de la Argentina de la época de la década del 20, del 30, del 40. Y a nadie se le ocurre decir que Borges es un irracionalista. Borges no es Bretón, no es un surrealista. Son dos contextos diferentes, ¿no? Pero llamativamente su polémica, ¿no? Su pelea literaria, coincide con la del siglo XIX, es decir, el fantástico es la contracara del realismo. Para Borges es una cuestión puramente literaria, por eso su concepto de fantástico es tan amplio, tan abarcativo. El policial de Enigma, por ejemplo, el de Agatha Christie, el de Arthur Conan Doyle, para Borges es género fantástico. Es un poco raro, ¿no? Como el policial fantástico. Bueno, Borges diría, porque no es realista. El relato policial es un juego de lógica y de inteligencia, absolutamente artificial, no pretende representar ninguna realidad. Bueno, vuelvo al siglo XIX. Dije que el realismo encarna la visión burguesa de la realidad. Burguesa y europea. Por eso Jackson dice que el fantástico es al revés, el inconsciente, podríamos decir psicoanalíticamente, de esa visión burguesa de la realidad. No es que el fantástico se oponga a la realidad. Es un error que Todorov, en el otro texto, ya señala, definir una categoría literaria en relación con lo no literario. Una novela realista no es una novela que pueda pasar en la realidad, es una visión de la realidad. Como coincide con la visión de una época, positivismo, historicismo, etcétera, etcétera, parece representar de modo transparente el mundo, pero es una construcción artificial. Una novela realista tiene un mecanismo tan artificial como un cuento fantástico. Solo que su modo se volvió tan masivo que nos acostumbramos y olvidamos que era un artificio. Hoy una telenovela de la tarde o una película mala de Hollywood sigue el esquema de la narración realista del siglo XIX. No importa que aparezcan extraterrestres. Cualquier espectador puede ir al cine y ver una película de Hollywood de comienzo a fin y es perfectamente inteligible. Eso es porque su forma es una forma realista. Insisto, no importa lo que metan adentro. El realismo es una cuestión de forma, no de contenido. Los géneros son cuestiones de forma, no de contenido. Pero esto es histórico. Balzac, que para nosotros representa al gran realista del siglo XIX, en su época llamativamente fue acusado de exagerar, de ser caricaturesco, en definitiva de ser poco realista. Y para volver al ejemplo de hoy, ¿no? ¿Cuánta de nuestra visión que nosotros pensamos hoy que es normal y que tiene que ver con una relación directa con la realidad, es en realidad artificial y está atravesada por construcciones que ahora ya son mediáticas y virtuales? Tal vez sea mejor que empiecen leyendo el texto de Todorov, porque es más sencillo y es un texto que Jackson retoma y cuestiona. Y después están los otros dos textos que son complementarios, que son el texto de Borges al que ya me referí y el texto de Juan José Saer. Son textos que piensan el problema del fantástico en relación con sus propias poéticas y son textos más tácticos, son textos de escritores, digamos, ¿no? Solamente los vamos a usar como complemento. Los géneros no los inventan los teóricos, son estabilizaciones de formas. La literatura se escribe a partir de formas ya hechas para generar obras nuevas. Apegarse demasiado a un género nos expulsa de la literatura y nos lleva al producto comercial. Eso fue lo que pasó con el policial, por ejemplo.
empezó como literatura, se cristalizó, se estabilizó y se volvió objeto de sometido al capital. La teoría llega después de la literatura. Llega después de la literatura a reflexionar y a cristalizar aquello que históricamente es móvil, es dinámico y va tomando determinadas formas. Pero la teoría literaria no inventa los géneros. Podemos terminar, si ustedes quieren, para cerrar el ciclo, con el ejemplo con el que comencé, el Quijote. Y acá está la gran trampa, el gran chiste. El Quijote no es una novela. El Quijote es el acontecimiento único, es decir, histórico, gracias al cual surge posteriormente el género novela. Pasa con todas las etiquetas. Rubén Darío no era modernista. La obra de Rubén Darío es el acontecimiento a partir del cual después se puede hablar del modernismo. O si ustedes quieren un ejemplo fuera de la literatura, Monet no era impresionista. ¿Cómo va a ser Monet impresionista si el impresionismo recibe el nombre de una pintura de Monet? La literatura inventa géneros, inventa obra a partir de géneros ya inventados, pero lo hace sin saberlo. Aunque no siempre, a veces sí lo sabe, y eso es lo que pasa con la literatura del siglo XX, pero eso ya va a ser el tema de la unidad número 2. Bueno, hasta acá la presentación de la unidad 1, así que bueno, hasta la próxima.